Leí en una revista que un célebre neurólogo tuvo una vez un día vivía muy al norte en los Estados Unidos, un lugar donde neva mucho, había mucha nieve en ese día, y había tenido ese señor, ese médico, un día tremendamente difícil, de esos días difíciles, y estaba sumamente agotado, sumamente cansado. Llegó a su casa en una noche con mucha nieve, muy fría, y se acostó el médico y dice que no habían pasado 2 horas cuando tocaron a su puerta, tocaron a su puerta. Y era tanta la insistencia y tan fuerte el toquido de la puerta que se levantó y fue a abrir la puerta el médico, ¿sí? Y entonces estaba una niña ahí, una niña como de 10 años vestida de un abrigo en esa noche tremendamente fría, y le dice: por favor, doctor, acompáñeme que mi mamá se muere, ¿sí? Y fue tanto el amor con el que habló esa niña, que las palabras le llegaron al médico, y dice: vamos a ver a tu mamá. Y se va el médico a ver a su mamá. Llega, la mamá estaba en un cuarto arriba de la casa. Llega donde estaba la señora. La señora estaba con una enfermedad grave de neumonía, algo así. La cuestión es que tenía hasta la medicina, el médico traía hasta la medicina, y el médico la receta, le pone la medicina que es, y le dice el médico: oiga, esa hija que tiene es una hija realmente preciosa, realmente preciosa. Yo no debería de haber venido, yo no hubiera venido en otras circunstancias, pero es una niña que me habló con tanto amor, dice, que llegó a mi corazón para que yo viniera a verla, aquí donde está usted en el lecho con esta enfermedad, ¿sí? Y le dice la señora: ¿cómo era la niña? Era así, así, así. Efectivamente, dice, era mi hija, nada más que esa hija mía murió hace 2 meses. Sí, murió hace 2 meses. Sí. El médico cristiano, la señora enferma cristiana, ¿sí? Y son de las cosas que dice uno: bueno, suceden, ¿sí? En Selecciones hace mucho tiempo, en la revista Selecciones hace mucho tiempo, yo leí una anécdota de un pastor hace muchos, muchos años. Una anécdota de un pastor que era misionero. Este pastor misionero se fue a meter a la selva de África, cuando todavía hace mucho tiempo habían tribus muy hostiles, ¿verdad? Y entonces él ahí puso pues con paja una palapa grande donde se predicaba y predicaba la palabra de Dios, y estaba llegándole a muchas de las tribus, estaba llegando la palabra de Dios, hacía mucho, ayudaba a la gente, era una persona que tenía conocimientos de medicina, ayudaba con medicina, pero estaba inmerso dentro de una tribu que era hostil, ¿sí? Y el jefe de esa tribu hostil, yo creo que sintió envidia, sintió celos, y quiso venir a matar al misionero y a su esposa, que eran los únicos que habían en esa congregación, en esa palapa, ¿sí? Y entonces la tribu rodeó por completo toda donde estaban los misioneros, y le iban a prender fuego y a matar al misionero y a su esposa, ¿sí? Le iban a prender fuego. Entonces, estando dentro de esa desesperación, pues los misioneros son gente muy dependientes de Dios. Se hincó, clamó a Dios, y de repente salieron huyendo toda la tribu que estaba alrededor de la aldea donde estaba el médico. Salieron huyendo. Pocos meses después, el misionero alcanzó a varias tribus, y dentro de las tribus que alcanzó fue a esta tribu. El jefe de esa tribu recibe al Señor Jesucristo, empieza a cambiar su vida. Y cuando recibe al Señor Jesucristo, le dice el misionero: oye, tú venías a matarme un día, una noche veniste a matarme, venía tu gente con antorchas para prender esta aldea donde estamos, y de repente saliste huyendo. ¿Qué fue lo que pasó que saliste huyendo? ¿Sí? Muy sencillo, dice: habían alrededor de la aldea
más o menos unos 200 personas con vestiduras blancas resplandecientes y con una espada en la mano. Y dijimos, no es posible que matemos a este con tanto ejército que tiene aquí, ¿sí? Y salimos huyendo por temor a que el ejército de gente de vestidura blanca y una espada en la mano nos fuera a matar, ¿sí? Nos fuera a matar. Hay cosas que suceden así. Esta predicación vino porque hace unas semanas les platicaba yo de un incidente que tuvimos con la pastora, ¿sí? Nosotros trabajábamos hasta muy tarde, a veces trabajábamos hasta las 10 de la noche, y en la oficina donde trabajábamos, que era un eje vial, cuando salíamos tarde a las 10 de la noche, la calle esa no tiene tanta luz, es media oscura y se siente una adversidad, se siente, no se siente tranquilidad. Y entonces lo que hacíamos era que atravesábamos la calle exactamente enfrente donde trabajábamos, atravesábamos la calle ahí enfrente donde trabajábamos, se los platiqué hace unas semanas. Y una vez que llegábamos a la banqueta de enfrente, caminábamos hacia la esquina, y caminando hacia la esquina, en la esquina había una farmacia. Dábamos vuelta a la derecha y ahí estaba la casa, ¿sí? La política de nosotros para vivir siempre fue que nos pudiéramos ir a pie de la casa al trabajo. Esa fue nuestra política de vida, ¿sí? Para que los hijos pudieran tener padres. Y entonces caminábamos pegados a la pared, ¿bien? Pero como había inseguridad, una señora que venía unos pasos atrás de nosotros se acercó a nosotros, ¿sí? Y caminamos hacia la esquina. Venía la señora pegada a la pared de los edificios, luego venía la pastora y luego venía yo. Y veníamos los tres caminando, veníamos caminando los tres hacia la farmacia. Ya unos pasos antes de llegar a la esquina, ¿sí? Una persona me hizo fuerte así, ¿sí? Y yo volteé, pues, ¿sí? Pues se sentía inseguro ese lugar y me preguntó, perdón, ¿dónde está la calle de la Viga? Y le dije, mira, llegas al semáforo y en el semáforo das vuelta a la izquierda y en el siguiente semáforo, esa es la Viga. Estábamos dándole esa explicación a la persona cuando el rechinido de las llantas, una persona se venía a exceso de velocidad, rechinan las llantas, se sube a la banqueta. La señora había dado escasamente 2 o 3 pasos adelante de nosotros y la señora murió aplastada por el carro entre la pared de la farmacia y la pared y la defensa del carro. Nosotros nos quedamos así impactados porque sucedió a 2 pasos de nosotros el accidente, la pastora y yo. Volteamos a ver y no había nadie. No había nadie. No estaba el joven que me tocó la espalda para que lo guiáramos donde estaba la Viga. No había nadie. No había nadie. ¿Qué explicaciones puede dar uno a esas situaciones? ¿Realmente existe un campo espiritual? ¿Existe realmente un campo espiritual? ¿Sí? Y así como existe un campo físico donde los objetos se pueden tocar, se pueden pesar, se pueden medir, existe un campo espiritual. Y la Biblia así nos los pone. De esa manera nos pone las Biblias el campo espiritual, ¿sí? Si nosotros abrimos nuestra Biblia, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Es el último capítulo de la Biblia. Apocalipsis capítulo 5, verso 11. Apocalipsis la escribe el apóstol Juan y dice, ¿sí? Y miré y oí
voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era, ¿qué? Millones de millones. Y a estos Dios los llama ángeles. Ángeles. ¿Quién fue la persona que tomó el abrigo? Porque la señora esta que estaba enferma, que me llegó el médico a verla, dice: miren, ese cuarto era el de mi hija, ahí está su abrigo. Y efectivamente, dice el médico, este es el abrigo. ¿Quién fue la persona que tomó el abrigo, que vino aquí? Fue un espíritu de Dios, porque los dos eran cristianos. No podía ser un muerto, ¿verdad? Tiene que ser el espíritu de Dios, no, un espíritu de muerto no pudo hacer. ¿Por qué? Porque el médico era cristiano y la señora era cristiana. Un ángel de Dios contestó la oración de la señora, suplicando ayuda de donde estaba en el lecho de muerte. Y ese ángel de Dios, ¿sí?, tomó la forma de la hija de la señora, fue por el médico, lo convenció por amor y vino aquí hasta donde estaba la señora. Y el médico pues pudo atender a la señora. ¿Quién fue los 200 que vio el jefe de la tribu alrededor de donde estaba la palapa, donde estaban predicando? ¿Quién fue los 200 personas de vestiduras blancas, resplandecientes, muy grandes, dice el jefe de la tribu, con una espada en la mano? Fueron ángeles de Dios que tomaron esa forma para defender a los ministros que estaban ahí para salvarles la vida, ¿sí?, a estos misioneros para salvarles la vida, ¿sí? La única explicación que nosotros hemos dado a la persona que nos tocó para que le dijéramos dónde estaba la viga, no hay otra explicación que nosotros hemos dado más que decir: era un ángel del Señor que nos tocó, nos paró, que pasara el accidente. ¿Para qué son los ángeles del Señor? ¿Cómo son los ángeles? ¿Existirán? ¿Dirá la Biblia? ¿Ustedes creen que existen ángeles? Por supuesto que sí, la Biblia lo dice, ¿sí? Ángeles que toman a veces la forma de una persona para llevar un mensaje de Dios. Ángeles que toman la forma de una persona para defender una situación, ¿sí?, para defender una situación. La Biblia nos platica que cuando Moisés le dieron las tablas y llegó la presencia, le dieron los mandamientos y vino la presencia de Dios sobre el monte Sinaí. Dice ahí, narra ahí la visión de Moisés, y dice que habían cientos de ángeles bajando junto con la presencia de Dios. No puedo imaginar, no podemos imaginar cómo fue esos ángeles, tantos ángeles allí, que fue lo que vio Moisés bajando con la presencia de Dios. Haber tenido una gran admiración Moisés por ese tremendo poder de Dios. Ahora nos preguntamos: ¿debemos adorar a los ángeles? ¿Debemos adorar a los ángeles? No. ¿Por qué? Porque lo prohíbe Dios. Dios dice que solamente a Él le tenemos adoración. Mandamiento número 1, ¿verdad? Mandamiento número 1. Solamente nos inclinamos ante Dios. Solamente ante Dios. Entonces, ¿qué son los ángeles? ¿Qué es ese ejército de ángeles? Ese ejército de ángeles son seres al servicio de Dios para ayudar a sus hijos. Son seres al servicio de Dios para llevar un mensaje determinado a sus hijos. Cuando es un mensaje muy importante, hay un mensaje, es un mensaje que usa Dios a esos seres para llevar ese mensaje, para llevar ese mensaje. No le podemos dar adoración
¿Los ángeles moran dentro de nosotros? No, el que mora dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que hace las modificaciones de vida, las transformaciones de vida. El que nos redarguye, el que nos guía el Señor Jesucristo, el que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros somos el templo, dice la palabra de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. No somos el templo de ningún ángel. ¿Qué son entonces los ángeles? Es un ejército de seres que están al servicio de Dios para ayudar a sus hijos. No se les da adoración, no mora en medio de nosotros, con nosotros, porque el que mora es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, no se les da adoración, no moran en nosotros, son mensajeros de Dios. Muchas veces son mensajeros de Dios. ¿Sí? ¿Dónde podemos ver los mensajeros de Dios? ¿Sí? Los ángeles los podemos ver en forma visible cuando toman la forma de una persona, pero los ángeles son espíritus que pueden atravesar una pared, y ahorita lo vamos a ver como lo dice la Biblia. ¿Sí? Abrimos nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, verso 10. Lucas, y ahí en Lucas vamos a estar un ratito. Lucas capítulo 15, verso 10. Así que os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¡Wow! Cuando hay un pecador que se arrepiente, hay gozo en el cielo. Los ángeles tienen un tremendo gozo. Por eso cuando pasan nuestros hermanos que reciben a Cristo, cuando nosotros pasamos al frente y recibimos a Cristo, había un tremendo gozo en el cielo. ¿Por qué? Con un pecador que se arrepiente, entre nosotros también hay gozo. ¿Sí? Entonces, hay gozo en el cielo. ¿Sí? Cuando el Señor Jesucristo estaba en Getsemaní y estaba en un sufrimiento tan tremendo, sabiendo lo que le iba a pasar, y tuvo gotas de sangre escurrieron por su frente, dice la palabra de Dios que Dios mandó un ángel para que lo confortara. Ahí en ese momento, al mismo Señor Jesucristo, Dios mandó un ángel para que lo confortara. Entonces, son seres que pueden tomar la forma de una persona. ¿Para qué? Para confortarnos cuando estamos en un momento de angustia, en un momento de necesidad, en un momento de angustia. ¿Sí? Ahí mismo en Lucas, si nos vamos un poquito más adelante, Lucas 24, capítulo 24, vamos a ir al verso 1, 24:1. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vinieron las mujeres que andaban con el Señor Jesucristo, que amaban al Señor Jesucristo, vinieron a la tumba. Y dice el primer día de la semana, el domingo de resurrección, ¿verdad? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esta, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, como que tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. El Señor Dios había puesto dos ángeles ahí para decirle a la gente, no está aquí. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. Como siempre que anunció su muerte, también anunció su resurrección. Ahí estaba sucediendo. Ahí vemos dos ángeles dando una noticia para que fuera extendida a todo el pueblo, que fuera extendida, diciendo que el Señor había resucitado.
el Señor ya había resucitado. ¿Sí? Muchas veces estamos inmersos en una situación que parece que se pierde por completo el control y tenemos una angustia exagerada. ¿Sí? El rey de Siria quería matar a Eliseo. ¿Sí? Al profeta Eliseo lo quería matar el rey de Siria. Y entonces, sabiendo el rey de Siria en una ocasión que estaba en la ciudad de Dotán, vino el rey de Siria con una cantidad, con un ejército tremendamente grande para que no se fuera a escapar de la ciudad de Dotán, Eliseo, y entonces rodeó por completo con un ejército tremendamente grande y con carros de fuego, ¿verdad? Y con carros de guerra. Vino y rodeó, y entonces el siervo de Eliseo, cuando se levanta de mañana y ve a aquel ejército tremendo del rey de Siria, tiene temor, dice ya, ahora sí, hasta aquí llegamos, ¿verdad? No, nos va a matar el ejército de Siria, ¿sí? Pero sin embargo veía que Eliseo estaba muy tranquilo, Eliseo estaba muy calmado, Eliseo estaba en paz. Y llega el siervo y le dice: oye, ¿qué no has visto la cantidad de ejército que nos está rodeando para matarnos? Y entonces no le contestó al siervo de Eliseo, oró a Dios y le dijo: Señor, por favor, quítale la venda de los ojos a mi siervo. ¿Sí? Y entonces Dios le quita esa venda de los ojos espiritual y empieza a ver Eliseo un ejército mucho más poderosa, de guerreros con vestidura blanca muy grandes, con una espada en la mano, y dice: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Tuvo tanto miedo el rey de Siria que salió corriendo ante el ejército de todo este ejército que Dios había mandado para salvar a Eliseo y a su siervo de la muerte. ¿Sí? Este pasaje es un pasaje impresionante, ¿verdad? Que nos puede traer qué hacer en los momentos de desesperación, en los momentos de angustia, en los momentos que creemos que ya todo está terminado. ¿Sí? ¿Dónde más podemos ver los mensajeros de Dios? Cuando Pablo venía en su último viaje y iba a Roma porque iba a entrevistarse con César, y era mandado como prisionero a Roma para entrevistarse con el César, los agarró una tremenda tempestad y naufragaban, echaron la carga, la echaron al mar para tratar de salvarse, y entonces al otro día le dice Pablo a la tripulación y a los 200 que iban con él: no tengan miedo, dice, porque anoche el ángel de Dios me visitó y me dijo: no temas, Pablo, porque Dios te concedió la vida, no vas a morir, y te concedió a las 200 personas que vienen contigo en este barco, te los concedió, no se va a morir ninguno, todos se van a salvar. Y así sucedió. Hubo un mensajero de Dios para darle paz, para darle tranquilidad, para darle calma. ¿Sí? ¿Cómo actúan los ángeles? Los ángeles actúan bajo las órdenes de Dios. Nosotros tenemos comunicación directa con Dios. En nuestra oración, ¿acaso podríamos decir hay un error gravísimo, por ejemplo, que nos enseñaron a nosotros cuando éramos niños, ¿sí? Ángel de la guarda de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. ¿Nomás a mí me le enseñaron o a algunos más se le enseñaron? Ok. Y para hacer la primera comunión nos la teníamos que aprender. Ok. Ese es un error gravísimo de doctrina. ¿Por qué? Porque no es a los ángeles a los que se le oran, es a Dios. Y a Dios, ¿por qué? Porque tenemos línea directa con Dios. Y entonces al Dios le podemos decir: Señor, en el nombre de Jesús, líbrame de esta situación tan grave en donde está.
Manda a tus ángeles, Señor. Dios manda a los ángeles, no somos nosotros los que oramos a los ángeles. Es un error muy grave de doctrina orar a los ángeles. Son del ejército de Dios y están bajo las órdenes de Dios para ayudar en los momentos de necesidad, ayudar a los momentos de necesidad a los hijos de Dios, ¿sí? Hay un salmo que todos conocemos, el Salmo 91. Dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, de tu mano te llevarán, para que no tropieces en piedra. Bueno, tenemos un salmo de David donde David nos hace ver, ¿verdad?, que a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, ¿sí? En todos tus caminos, ¿sí? Y dice el Salmo, apúntalo por favor, 34:7, 34:7. Si quieres vamos a buscarlo, vamos a buscar este Salmo. Salmo 34:7. Y dice la palabra de Dios: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ok, el ángel de Dios nos defiende, ¿sí? Acampa alrededor de los que le temen, de los que temen a Dios, de los que tienen temor de Dios y aman sus mandamientos, ¿sí? Todo mundo podemos recordar un caso que no tiene explicación natural. Todo mundo podemos, un caso sobrenatural, ¿sí? Una vez una persona que era, estaba como encargado de una construcción, era el superintendente de la construcción, dice que pues estaban haciendo el colado de un último piso, que eran 11 pisos, y entonces llegó una persona y le digo: oiga, dice, quisiera ver si me pudiera explicar. Y ¡bum!, cayó una carretilla de concreto, de la grúa que se les desprendió la carretilla de concreto, ¿sí? Todo mundo puede, que ama a Dios, que guarda sus mandamientos, todo mundo tiene una historia de cómo los ángeles de Dios actuaron en favor de ellos para que se salvaran de alguna situación difícil, ¿sí? ¿Sí? Si abrimos nuestra Biblia en Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 12. Está Pedro preso. Ya Pedro lo habían apresado por estar compartiendo el evangelio, lo apresaron, y también apresaron a Santiago, hermano de Juan, ¿sí? Y dice ahí Hechos 12:5, ¿sí? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y hacían oración por los dos, por Santiago y por Pedro, ¿sí? Bueno, estaba Pedro entonces metido en la cárcel. Había que pasar varias puertas para llegar a la celda donde estaba preso Pedro. En la celda donde estaba había una reja de fierro, y adentro todavía estaba Pedro, y Pedro estaba amarrado con grilletes en sus manos, grilletes con cadenas en sus manos y en sus tobillos. Y en esas circunstancias estaba Pedro metido en la cárcel. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Herodes lo quería matar, estaba a punto de matarlo. Ya había matado, Herodes ya había mandado a matar a Santiago. Santiago murió decapitado, el verdugo le cortó la cabeza con un hacha, ¿sí? Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados.
sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. Levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salidos pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El ángel pasó la guardia, el ángel pasó las puertas, el ángel pasó la puerta de hierro, y el ángel pasó las puertas de hierro donde estaba la celda de Pedro y donde estaba encadenado, y lo despertó el ángel. Primero el ángel pudo pasar a través de las puertas, y lo despertó el ángel y le dijo: Pedro, levántate, sí, levántate porque ya nos vamos, ¿sí? Estoy amarrado aquí con estas cadenas. El ángel inmediatamente se soltaron las cadenas de las manos y de los tobillos, y le dijo: sígueme, ¿sí? El ángel pasó por entre la reja, ¿sí? Cuando entró a ver a Pedro. Pudo haber pasado también entre las rejas cuando iba saliendo, pero a Pedro tuvo necesidad de abrirle la reja. Y entonces el ángel le abrió la reja para que Pedro saliera, el ángel le abrió las puertas para que Pedro saliera, y de esa manera salió Pedro, ¿sí? Ahora veamos, dice que todo el pueblo, dice aquí, ¿verdad? En 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Ya Santiago estaba muerto, el hermano de Juan, ya lo habían decapitado. Y uno puede pensar aquí, ¿sí?, que la iglesia no estaba haciendo también oración por Santiago. Por supuesto que sí, que los mismos hermanos que estaban en la iglesia primitiva haciendo oración por Pedro no eran los mismos hermanos que estaban haciendo oración por Santiago. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué Pedro se salvó y Santiago lo mataron? ¿Tenemos acaso un Dios injusto que permite que unos sean salvados y otros sean muertos? ¿Por qué no le concedió que Santiago también fuera libre? Lo mismo hubiera costado sacar a uno que sacar a 2 de la cárcel, ¿sí? Sin embargo, Santiago fue decapitado y Pedro salió. Muchas veces podemos decir: es que Dios no hizo caso de la oración. Las mismas personas que oraron por Santiago oraron por Pedro, las mismitas personas. Sin embargo, a Dios le plació mandar a sacar a Pedro con sus ángeles, ¿sí?, con sus ángeles, ¿sí? ¿Por qué Dios salvó a Pedro de la muerte y no salvó a Santiago de la muerte? Cualquiera que sea tu circunstancia y cualquiera que sea la situación en la que tú vives y cualquiera que sea la situación en la que tú lees en la Biblia, siempre tienes que pensar que tenemos un Dios bueno, que tenemos un Dios justo, que tenemos un Dios misericordioso, más que justo, misericordioso, y que tenemos un Dios que nos ama y que siempre está buscando lo mejor para sus hijos, lo mejor para sus hijos, ¿sí? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación que podemos tener aquí? ¿Cuál es la explicación que Dios me dio a este pasaje que yo le decía: Señor, ¿por qué no se salvó también de la muerte? ¿Por qué no se salvó Santiago? ¿Sí? Filipenses capítulo 1, vamos a Filipenses capítulo 1, un poquito más adelante. Filipenses capítulo 1, y vamos a leer del 21 al 24. Filipenses capítulo 1, 21 al 24.
¿A qué hemos venido nosotros a esta tierra? Nosotros hemos venido a esta tierra, ya lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a repetir, a ser hechos hijos de Dios. A eso hemos venido a esta tierra. ¿Y cuánto tiempo vamos a permanecer en esta tierra? Desde el punto de vista de eternidad, vamos a vivir un instante solamente en esta tierra. Eso es lo que representa nuestra vida de 80, de 90 años en esta tierra. Representa, comparado con la eternidad, representa un instante solamente, ¿sí? Y entonces dice Filipenses capítulo 1, verso 21, ¿sí? Verso 21. Está hablando Pablo, el gran apóstol, ¿sí? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor, ¿sí? Pero quedar en la carne es necesario por causa de ustedes. ¿Qué significa? ¿Sí? Cuando a nosotros nos llame Dios a su presencia, es para nosotros un premio, es un galardón para nosotros cuando nos llame Dios a su presencia. No es una desgracia el hecho que entreguemos este cuerpo en esta tierra. Para nosotros es una tremenda bendición, es un tremendo galardón que Dios nos da diciendo: vente ya a vivir a mi presencia. ¿Ok? Para mí, dice Pablo, para mí, verso 21, porque para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sí? Es un tremendo premio cuando Dios nos dice: ya cumpliste tu misión en la tierra y es momento que te vengas, porque vas a ser premiado. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me quieres llevar? Si aquí estoy, me han apedreado 3 veces, yo quiero seguir que me sigan apedreando. Ya, vente a la gloria de Dios. Es un tremendo galardón. ¿Por qué? Porque a Santiago le dice: ya cumpliste con la misión para la que yo te mandé. Es necesario que ahora tengas un premio y que vengas a un tremendo premio a mi presencia. Wow, ese es un premio. Ese es el galardón tremendo, el galardón tremendo. ¿Qué hacemos cuando el Señor se lleva a una persona, sí, que sabemos que está lleno del Espíritu Santo, que sabemos absolutamente, tenemos la plena convicción de su salvación? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Señor, te doy muchísimas gracias que ya te lo llevaste. ¿Sí? Y si hay inconversos ahí, bueno, esta está loca, usted está loco. ¿Sí? Dice Pablo: mas si el vivir en la carne, Señor, yo me quiero ir ya contigo, le dice Pablo, yo me quiero ya ir contigo. Pero si el vivir en esta carne te resulta de beneficio para hacer tu obra, aquí estoy, Señor, sígueme subiendo. Yo creo que el más apedreado era Pablo. Lo apedreaban, lo dejaban medio muerto y lo iban a tirar afuera de la ciudad, ¿sí? Entonces dice: si para mí, si vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, entonces no sé qué escoger. No sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Entiendo, dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Señor, mi mayor anhelo es estar contigo, pero si me quieres dejar todavía en esta tierra con tanto problema, con tanto sufrimiento, con tanto que me ha tocado, Señor, úsame en tu obra y que tú tomes la decisión si me dejas o me voy contigo. Mi deseo es irme contigo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Dejó a Pedro y se llevó a Santiago. ¿Se entendió? Ok. Es para mí, ¿verdad?, estar en la gloria contigo, Señor. Eso es lo mejor
que a mí me pudiera haber ocurrido. Entonces, queridos hermanos, ¿sí?, tienen que tener siempre sus papeles listos para la partida, el boleto en la mano. ¿De acuerdo? Usted ya está listo, ¿sí? Si usted tiene una casita, haga su testamento o herédeselo a sus hijos, luego dejan puro problema con los intestados. ¿Ok? Si hay algo en lo que debemos estar siempre preparados, es uno, para la muerte, Señor, a la hora que tú quieras estoy listo. Y dos, para orar, para hacer la voluntad de Dios. Para hacer la voluntad de Dios. Amén, queridos hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús estamos reunidos. Y te damos gracias, Señor, porque hoy hemos comprendido que tú tienes un ejército de seres, Señor, que están para ayudarnos, que están para protegernos, que están para defendernos, Señor. Que tú tienes un ejército de ángeles, Señor. Un ejército tremendo de ángeles, Señor, que están prestos a cumplir tus órdenes y ayudarnos. Cumplir tus órdenes y ayudarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Hoy hemos entendido, Señor, que tienes ejército de personas, Señor, que no importa cuál es la situación en la que estamos viviendo, tú puedes tener el control porque tienes millones y millones de seres poderosos, Señor, para acudir a nuestra ayuda, mandados por ti, Señor. Nosotros te damos gracias con ese ejército. Hoy hemos podido ver, Señor, ese tremendo ejército ayudador que tienes. Hoy hemos podido ver, Señor, ese tremendo ejército que tú tienes para defendernos. Hoy hemos podido ver, Señor, ese tremendo ejército que tú tienes para protegernos. Señor, seres espirituales, Señor, más poderosos que el hombre, Señor, pero bajo tus órdenes. Y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque hemos comprendido que los ángeles son seres que están a tu servicio para ayudar a tus hijos, Señor. Que tú los mandes para ayudar a tus hijos, Señor. Y te damos gracias. Sabemos que nosotros podemos clamar a ti por ayuda, Señor, y tú tomarás la decisión, la forma como quieres ayudarnos. Sabemos, Señor, que cuando la Virgen María estaba desposada, Señor, con José, llegó tu ángel a decirle, María, sí, que iba a concebir, Señor, iba a tener un ser que se llamaría Jesús y que sería, Señor, el que salvaría al mundo. Mandaste a tu ángel, Señor, a dar la noticia. Que cuando nació el Señor Jesucristo, Señor, tú llegaron miles de ángeles con los pastores y les avisaron que había nacido en un pesebre el que iba a salvar la humanidad. Señor, tú usas a tus ángeles para comunicarnos grandes noticias y estamos prestos nosotros, Señor. De la misma manera como el siervo de Eliseo, Señor, tú le quitaste las vendas de los ojos. Quítanos a nosotros las vendas de los ojos, Señor, para que nosotros podamos ver como tú ves, Señor. Podamos ver ese campo espiritual, que podamos ver, Señor, todo lo que tú tienes para ayudarnos. Que podamos ver en nuestros momentos de angustia y en nuestros momentos de intranquilidad, Señor, de desesperación, momentos de desesperación, que podamos ver, Señor, que tú tienes el control de la situación. En el nombre de Jesús, Señor, que de la misma manera como tú mandaste con Pablo cuando estaba naufragando y le mandaste a decir con un ángel, no temas porque yo tengo el control de la situación. Señor, abre la venda de nuestros ojos, quita la venda de nuestros ojos. Señor, abre nuestros oídos y que nosotros podamos ver y oír, Señor, los mensajes tuyos para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos infinitas gracias, bendito Padre, porque sabemos que somos tus hijos. Nos sentimos privilegiados, Señor. Es lo máximo que nos pudo haber ocurrido en esta tierra. Somos tus hijos
Y sabemos, Señor, que tú tienes control sobre nuestras vidas y que tienes un ejército, Señor, de ángeles para ayudarnos. Señor, te damos gracias. Y nosotros leamos lo que leamos, nos digan lo que nos digan, siempre tenemos que clamar, Señor. Tenemos un Padre justo, tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre misericordioso, pero sobre todo, Señor, tenemos un Padre que nos ama y que quiere y que tiene lo mejor para nosotros. Te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por ser nuestro Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.